Vamos a iniciar el día de hoy con el tratamiento de la queilofagia. Debemos de comprender que el tratamiento de la queilofagia se debe de abordar con un enfoque muy amplio. A esto me refiero a que el hábito de la queilofagia se puede presentar en diferentes grupos etarios o en diferentes edades en los pacientes, ¿verdad? Puede ser desde una dentición temporal, una dentición mixta o una dentición permanente, o sea, en pacientes adultos o pediátricos o adolescentes. Entonces, en el estricto sentido, nosotros en muchas ocasiones cuando planeamos nuestro plan de tratamiento, bueno, vemos áreas de oportunidad en nuestro plan de tratamiento que en ocasiones no solamente involucra el hábito, sino también en muchas ocasiones involucra alguna maloclusión de tipo esquelética. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque los tipos de aparatos que involucran el tratamiento de la queilofagia, según desde el punto de vista de un servidor, pues bueno, van a ser desde el tipo restrictivo, van a ser miofuncionales y van a ser recordatorios post tratamiento o durante el tratamiento. En el estricto sentido, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene queilofagia, sea la edad que sea, lo primero que nosotros pensamos es en colocar un aparato que sea del tipo restrictivo. Dentro de los aparatos restrictivos, el principal es este que estoy señalando ahora con mi cursor, que lleva por nombre Lip Bumper. Bien. Bueno, el Lip Bumper, como su nombre lo dice, es un aparato que es restrictivo en el aspecto de que va a inhibir que el labio inferior se siga interponiendo entre los órganos dentarios, tanto anteriores, superiores como anteriores, inferiores, y evitando de esta forma que se siga perpetuando el hábito de la queilofagia. Pero bien, como recordarán, les comenté que también algunos pacientes tienen otras áreas de oportunidad en el desarrollo de su plan de tratamiento. Y con esto me refiero a los pacientes que tal vez necesiten incluir dentro de su tratamiento un tratamiento del tipo ortopédico. ¿Para qué nos serviría un tratamiento del tipo ortopédico? Bueno, el principal enfoque que voy a dar aquí es el tratamiento de aparatología miofuncional. La aparatología miofuncional entra dentro de la aparatología, o mejor dicho, dentro de la perspectiva de los tratamientos de ortopedia ligera u ortopedia miofuncional. Con esos dos nombres se puede conocer. Ahora, yo estoy colocando aquí cuatro aparatos que en el estricto sentido, que es este y este de acá, en el estricto sentido estos cuatro aparatos, pues bueno, forman parte o están dentro de la aparatología miofuncional con sus arbotantes. ¿Cuáles serían estas arbotantes? Bueno, que este aparato, y estos tres primeros que están metidos en un cuadro o están enmarcados en un cuadro color amarillo, entran dentro de la aparatología miofuncional, pero con un doble propósito. Si ustedes se dan cuenta, los tres aparatos tienen un arco que está separando o que está inhibiendo, está haciendo la función de un lip bumper, o sea, está separando la función de hipertonicidad muscular o de hiperactividad muscular del orbicular inferior. Ahora, estos tres aparatos, la principal función de ellos es hacer crecer la mandíbula mediante el concepto de salto de mordida o jumping device. Si ustedes tienen alguna duda sobre este concepto que acabo de mencionarles de jumping device, pueden ustedes buscar en mi canal de YouTube dos videos que llevan por nombre la historia de la ortopedia maxilar. Ahí explico perfectamente las dos corrientes, literalmente sí filosóficas o corrientes de técnicas de tratamiento en cuanto a la ortopedia maxilar. Y con esto me refiero a la ortopedia maxilar mecánica, la ortopedia maxilar que es del tipo miofuncional o ligera. Ahora, estos tres aparatos son diferentes cada uno entre sí. Este es un aparato que se conoce como un Bionator y esta es una modificación del Dr. Fletcher, donde está colocando un arco que va a inhibir, pues vaya, la función de hipertonicidad del orbicular inferior para que no se presente ya el hábito de la queilofagia. Lo mismo sucede en estos dos aparatos. Este es un aparato que es conocido como el activador abierto elástico de Clamp y este es un aparato conocido como el activador de Andersen y de Hulp. Los tres aparatos, como lo pueden ver, presentan su diseño con un lip bumper. Ahora este lip bumper, pues bueno, tiene diferentes características en su manufacturación. Unos son con almohadillas que vienen por separado, como lo ven aquí. Este lleva todo el lip bumper o toda la bompera que está no sin separarse, es un bloque de acrílico, y en este caso pues bueno, no tiene acrílico. Sin embargo, esa es la función de este aparato.
Bien, ahora, como se los dije, estos tres aparatos entran dentro de la aparatología miofuncional con un doble propósito, que es la ortopedia maxilar de crecimiento mandibular. Pero este aparato que ustedes están viendo aquí es conocido con el nombre de pantalla vestibular, y esta pantalla vestibular, como afecta directamente inhibiendo o estimulando en algunas ocasiones la musculatura perioral y la musculatura bucinadora que comprende el pasillo de Thomas, bueno, este aparato también es considerado como una aparatología miofuncional. Sin embargo, pues bueno, en este aparato no se puede aplicar el concepto del jumping device o la estimulación del crecimiento maxilar por un salto de mordida. Sin embargo, en el estricto sentido, pues bueno, los 5 aparatos, tanto lo que es el lip bumper, estos 3 aparatos que son de salto de mordida y esta pantalla vestibular, estos 5 aparatos estarían entrando dentro de la aparatología miofuncional u ortopédica ligera. Ahora, a pesar de que algunos aparatos son fijos y se tiene el concepto muy erradicado de que la aparatología quitapón o la aparatología que es removible, por así decirlo, por el paciente, es la única que se debería de conocer como aparatología miofuncional, podría rayar en la contradicción de pensar que una aparatología fija no podría entrar dentro de esta. Sin embargo, debemos de recordar aquí dos aparatos importantes. Uno es precisamente este aparato que estamos viendo ahorita, que es el lip bumper, y el otro es el aparato de Hertz, ¿verdad? Entonces estos dos aparatos, pues bueno, entran dentro de la aparatología miofuncional. Son aparatos que son fijos, pero que tienen un grado de estimulación en el crecimiento de los pacientes. Ahora, no debemos de olvidar que en ocasiones nuestros pacientes, pues bueno, se corrige la maloclusión o se corrige la presencia del hábito, y los pacientes deben de tener un recordatorio de forma consciente, que les haga recordar, lo vuelvo a repetir, de forma consciente, el hecho de que podrían tener una recaída o una recidiva del hábito de la queilofagia. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla? Pues bueno, aquí la forma más sencilla, más económica y más discreta es cementar dos pequeños botones palatinos o botones para hacer odontopexia, y poder nosotros con estos dos botoncitos que ustedes están viendo aquí en el cursor, pues recordarle al paciente la importancia de no recaer nuevamente en el hábito, porque es muy probable que entonces la recidiva sea también muy considerable. Ahora, no debemos de dejar de lado que también nosotros debemos de tener en nuestro equipo de trabajo los especialistas a donde podemos referir a nuestros pacientes para resolver problemas de logopedia, foniatría, psicología y de rehabilitación física. En este caso, la rehabilitación física también va muy de la mano con algunas recomendaciones que podemos hacer los ortodoncistas. Sin embargo, no es una área que competa en su totalidad nuestro quehacer profesional. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, o sea, es importante que nosotros tengamos dentro de nuestro repertorio de conocimientos ciertos ejercicios que podemos recomendar a nuestros pacientes para fortalecer en algunas ocasiones cierta musculatura que compone el pasillo de Thomas. Bien, ahora, ¿por qué tenemos que llevar al paciente del inconsciente al consciente en los hábitos? Precisamente porque muchos hábitos, recordémoslo, tienen un carácter o tienen una connotación de tipo psicosocial. Y en lo que respecta a la vida de muchos pacientes, pues bueno, existen ciertas acciones, ciertos estilos de vida, ciertas situaciones de vida que pudiesen detonar nuevamente que se presente este hábito, y entonces nosotros debemos de estar muy conscientes que esta situación se podría presentar en cualquier momento en nuestros pacientes, y debemos de estar en todo momento previniendo que esta recidiva, pues bueno, sea algo que pudiese afectar la contención y la retención de nuestro tratamiento. Entonces debemos de buscar siempre las mejores opciones para nuestros pacientes. Una vez que nosotros tenemos la concepción de cómo debemos de abordar el hábito, o el tratamiento, mejor dicho, del hábito de la queilofagia, bueno, vamos a dar continuidad a las siguientes diapositivas. Este es, como se los acabo de decir, este es el lip bumper, también conocido como bompetera labial, como lip bumper, como parachoques labial. Tiene diferentes nombres, o sea, hay diferentes sinonimias donde nosotros podemos encontrar el nombre de este aparato. Ahora, ¿cuáles son las características de este aparato? Bueno, este aparato puede o debe de ser unido a bandas en los primeros molares, o también en algunos autores en dentición temporal recomiendan que este aparato se pueda soldar a lo que son las coronas acero cromo de los segundos molares deciduos inferiores. Sin embargo, pues bueno, esta situación también debe de ser considerada de qué tanto está afectando el hábito en cuanto a su
en cuanto a su frecuencia, duración, intensidad, qué tanto nos está afectando estos tres factores en cuanto a la malformación dentoalveolar que se esté formando en el paciente. Si es una situación que realmente valga la pena, pues bueno, está indicado ponerlo en pacientes desde en edades muy pediátricas con denticiones temporales, ¿verdad? Ahora, el diseño, pues bueno, el diseño de forjado es muy variado. O sea, nosotros podemos encontrar muchas técnicas de cómo forjar un lip bumper y podemos encontrar muchas formas y muchas recomendaciones o tips las cuales nos pueden servir para ir mejorando nuestra calidad en el forjado y en el diseño de nuestros aparatos, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, aquí se me ocurre, ¿no? Que por ejemplo esta pues tiene la liberación, tiene este doblez de compensación para poder hacer la liberación del frenillo del labio inferior. Entonces, bueno, eso es algo que es a considerar siempre en los aparatos para que sean más cómodos en nuestros pacientes. Bien, ahora, que este aparato es conocido como un aparato restrictor, pero también un aparato estimulador. Sin embargo, nosotros debemos de tomar en cuenta que el concepto de estimulador no tiene que ver nada en lo absoluto con el concepto de la neuroestimulación que se aplica a lo que es el Blue Glass y la perla de Tucat para el hábito de deglución atípica, y el Blue Glass, bueno, para deglución atípica, pero principalmente para la succión digital. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué es estimulador? Bueno, el concepto de estimulador deriva o se refiere específicamente a que es un estimulador del crecimiento del hueso alveolar y también un estimulador de crecimiento del hueso basal, y ahora lo vamos a explicar por qué. Por eso este es un aparato que se conoce como un aparato mixto. Es un aparato que restringe el hábito y es un aparato que también pudiese estimular el crecimiento de los dos huesos que acabo de mencionar. Bien, aquí tenemos también el otro. Como lo podemos encontrar con la sinonimia, bompetera labial. Bien, ahora, ¿por qué es un aparato restrictor? Bueno, porque va a inhibir la fuerza del labio inferior, la cual va a afectar tanto al sector anterosuperior con una protrusión, una proinclinación y probablemente hasta mediastemas y diastemas, y llevando pues todo el aparato de anclaje, o sea, todo el hueso dentoalveolar a una protrusión. Bien, ahora, ¿cómo va a afectar al sector anteroinferior? Lo va a retruir y lo va a retroinclinar. ¿Esto a razón de qué? Bueno, a razón de que lógicamente el labio está haciendo una fuerza donde está apalancando a los dientes anteriores superiores y está apalancando o llevando a una retroposición a los dientes anteriores inferiores. Recordemos, si nosotros protruimos y proinclinamos, ganamos espacios, de ahí que se puedan formar diastemas y mediastemas. Pero si nosotros retruimos y retroinclinamos, nosotros perdemos espacios en la longitud de la arcada dentaria. Entonces, ¿qué vamos a encontrar como consecuencia? Seguramente apiñamiento en la zona anteroinferior de la arcada inferior. Bien, ahora, nosotros debemos de tener en cuenta que a pesar de que es un aparato que su función es inhibir el hábito de la queilofagia, bueno, no se puede evitar que se aplique aquí la tercera ley de Newton. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Bueno, que a toda acción existe una reacción. Bien, ahora este aparato va a ir soldado o va a ir sujeto a bandas de primeros molares o a bandas de segundos molares deciduos. ¿Por qué menciono la tercera ley de Newton? Bueno, la fuerza que va a estar generándose por la musculatura perioral del labio inferior va a afectar directamente esa fuerza a lo que es el primer molar o el lugar donde se esté anclando el lip bumper. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder que el primer molar va a tener dos momentos. Va a tener un momento de tipeo hacia distal y va a tener también un momento seguramente de distalización de este primer molar. Ahora, esto es importantísimo tomarlo en cuenta en la planeación de nuestro tratamiento. Si tenemos un paciente que, bueno, se nos está por pérdida prematura de órganos dentarios deciduos, se nos está convirtiendo en una clase 3 molar, pues bueno, probablemente nos pudiese servir este aparato como un recuperador de espacio y un mantenedor de espacio al momento de que podría lograr la distalización de este primer molar. Sin embargo, en pacientes donde tenemos nosotros una clase molar que es ideal, clase 1, pues bueno, entonces tal vez esta situación no nos favorecería mucho y tendríamos que estar pensando en combinar nuestro lip bumper seguramente con un arco lingual.
Bien, ahora, estas son situaciones que, pues bueno, se tienen que ver a detalle, que pues a pesar de que yo trate de explicarlas lo más específicamente y lo más objetivamente en estos videos, no hay como que nos sentemos en el laboratorio y nos sentemos a lo mejor en una mesa de trabajo y podamos nosotros explicar esto de forma más práctica. De ahí la importancia de que la educación de un posgrado debe de ser reglada a tiempo completo y no solamente de fines de semana o de medio tiempo, debido a que surgen muchas dudas y estas dudas en ocasiones pues bueno nos cobran la factura en el consultorio. Entonces es importante siempre estar en preparación continua. Ahora, por último, el lip bumper, como se los mencionaba, es un estimulador. ¿Por qué? Esto es debido a que la tracción que se ejerce por las placas del lip bumper o por las pantallas vestibulares que tiene el lip bumper va a estimular el crecimiento del hueso alveolar y del hueso basal por efecto directo de la tracción del periósteo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros observamos aquí este lip bumper y bueno, aquí es una exageración, ¿no? Tiene unos retractores de carrillos. Tiene unos retractores de carrillo, los cuales pues bueno están retrayendo, valga la redundancia, los carrillos, pero se ven inmediatamente cómo están las inserciones de los tejidos blandos o de los frenillos. Recordemos que todo esto está insertado en el hueso alveolar, pero también la musculatura perioral está insertada en lo que es en el hueso basal, específicamente en la sínfisis. Entonces, ¿qué vamos a obtener como resultado? Bueno, tomando en cuenta que nosotros ya sabemos o ya debemos de conocer lo relacionado con la matriz funcional, vamos a obtener dos efectos aquí. El primero es la estimulación del crecimiento por la tracción de la musculatura perioral inferior, y el segundo es que la lengua va a estar ejerciendo una presión de adentro hacia afuera por todas las caras linguales de los órganos dentarios anteroinferiores. Entonces vamos a obtener una expansión pasiva por matriz funcional, la lengua haciendo la expansión por la parte de adentro y obviamente nosotros inhibiendo esa presión o esa hipertonicidad del labio inferior. Al inhibir esta fuerza, pues lógicamente vamos a traccionar nosotros el labio inferior y vamos a desarrollar un crecimiento en sentido antero-posterior. Entonces estamos resolviendo dos problemas. Estamos resolviendo tanto erradicar el hábito, pero también estamos resolviendo el problema de los espacios. Siempre lo he comentado, los ortodoncistas tenemos tres problemas. ¿Cuáles son nuestros tres problemas? Son contención, retención y espacios. Si tú tienes espacios de sobra, tienes un problema seguramente de Bolton, no tienes algún problema de mediastemas y diastemas. Al final, pues esto no nos permite tener una oclusión correcta. Si tú no tienes espacios, tienes apiñamiento. Entonces, estos son de los grandes problemas que tiene la ortodoncia. Ahora, contención y retención. Bueno, una vez que erradicamos el hábito, debemos de tener nosotros en nuestro plan de tratamiento un plan donde hagamos la contención y la retención de forma consciente en el paciente para que no vuelva a tener recaídas. Ahora, ¿en qué nos va a beneficiar esta matriz funcional? Bueno, nos va a funcionar o nos va a beneficiar en que vamos a hacer una amplitud en la longitud de la arcada inferior. Esto en sentido horizontal y en sentido sagital. En sentido horizontal, por la expansión que se va a lograr mediante la función de la lengua. Bien, y en sentido sagital, por la presión que va a ejercer el labio inferior sobre los primeros molares, y esto probablemente nos vaya a conseguir un distalamiento de estos primeros molares. De esta forma, pues bueno, nosotros estamos resolviendo dos problemáticas: hábito y biomecánica en cuanto a espacios. Bien, ahora vamos a continuar. Tipos de lip bumper. Bueno, tenemos dos tipos de lip bumper o parachoques labiales. Los dos grandes grupos de este dispositivo miofuncional son que es un aparato fijo o puede ser un aparato removible. Bueno, vamos a especificar cada uno de ellos. Aparato fijo. Bueno, el aparato fijo es el que va soldado a bandas o a coronas acero cromo de segundos molares deciduos o primeros molares permanentes. O sea, va soldado como lo están viendo aquí en esta imagen que estoy señalando. Bien, también en este esquema. Ahora, en cuanto a la aparatología removible del lip bumper, nosotros podemos utilizar un lip bumper que es conocido, este aparato, como un aparato de lip bumper con una placa base. Placa base significa que se emplea polimetilmetacrilato para poder hacer una placa tipo retenedor en la parte inferior con sus ganchos de Adams y
con sus arcos también tipo Honley, los cuales pues bueno, obviamente van a llevar el diseño más enfocado a un lip bumper, o sea, con una sobre contorneo de la circunferencia para poder liberar la presión del orbicular inferior. Ahora, el otro tipo de aparato lip bumper removible es muy parecido al que es soldado, pero la diferencia es que este no se solda o no se suelda a las bandas de los primeros molares, sino se le van a puntear a estas bandas o a las coronas acero cromo de los segundos molares deciduos en dentición temporaria. Se les van a puntear y se les van a soldar tubos especializados para lip bumper. Así se consiguen en los proveedores de depósitos dentales. Los venden tal cual como se los estoy diciendo. ¿Cuál sería el ideal de estos tubos? Pues bueno, que vinieran sin prescripción, o sea que no vinieran ni con TOEI, ni con torque, ni con ninguna angulación de aparatología de prescripción, o sea que vengan a 0 grados. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que el insertor pueda entrar libremente y no tenga una biomecánica sobre ese primer molar, aunada a la que ya pudiese estar teniendo por la presión del labio inferior. Estos son los 3 tipos de lip bumper. Uno es fijo y los otros 2 son removibles. Entonces, realmente podría quedar como una contención y retención y como un recordatorio, pero estos 2 aparatos realmente, pues bueno, se tienen que manejar con toda certeza dentro del consultorio del ortodoncista. Bien, a pesar de que es removible, pues bueno, es removible, pero es removible por las manos entrenadas del ortodoncista. Bien, ¿por qué es considerado una aparatología miofuncional? Porque está haciendo una restricción y a la vez está haciendo un crecimiento a través de la matriz funcional. Es por eso que se considera un dispositivo miofuncional, a pesar de que pudiese ser fijo en algunos casos, como lo es en este caso, en esta imagen que estoy señalando. Bien, ahora, ¿cuántas formas nosotros tenemos de poder diseñar nuestro aparato que es removible y que va insertado a tubos especializados de lip bumper? Bueno, tenemos 2 formas. La primera es que lo podemos nosotros, o sea, estos dobleces que estoy colocando, es conocido como un doblez de bayoneta o step. El step, recordemos, puede ser vertical y puede ser horizontal. Ahora, este step lo que está haciendo, lo que está fungiendo es que cuando llega y se topa con la entrada mesial del tubo, pues bueno, va a ser su tope. Ya no va a permitir que este lip bumper siga entrando más profundo. ¿Por qué yo no querría que entrara más profundo? Número 1, porque podría lesionar los tejidos blandos de la mucosa retromolar. Y número 2, porque yo debo de dejar una distancia de 2 a 4 milímetros entre las caras vestibulares de estos molares o de todo el arco inferior, de todas las caras vestibulares del arco inferior y el lip bumper. Bien. Ahora, la otra forma en que yo pudiese, perdón, se me cayó aquí algo, tuve un desastre, pero bueno, vamos a continuar. Creo que se cayó nada más mi lapicera. Bueno, vamos a continuar. Ahora, nosotros podemos tener también otra forma de cómo poder anclar o poder detener en sentido anteroposterior a nuestro lip bumper, y esto es a través de anzas. Las anzas pueden ser de muchas formas en cuanto a su diseño de forjado. Yo aquí les dejo ahora 3 tipos. En lo particular, a mí me gusta mucho esta forma y me gusta mucho esta forma para lip bumper. ¿Por qué razón? Porque la forma en que nosotros podemos anclar o podemos sujetar nuestro lip bumper dentro de estos tubos especializados para lip bumper, bueno, es a través de ligadura de plata o es a través de un elástico. Ahora, si nosotros colocamos un elástico aquí, seguramente se va a resbalar, pero si nosotros hacemos mayor angulación, como lo están viendo aquí, va a quedar muy anclado y no se va a resbalar el elástico, y por lo consiguiente no vamos a tener el desalojo del lip bumper. Ahora, el ideal sería que fuera una anza como de este tipo, porque aquí va a entrar el elástico y es dificilísimo que aquí el elástico se pueda zafar. Bien, ahora, existen otras opciones para que nosotros podamos sujetar nuestro elástico a el lip bumper y al tubo de inserción. ¿Cómo es? Mediante un hook. Miren ustedes aquí hay un hook, el único hook en la aparatología ortodóntica y ortopédica que no es distogingival, al contrario, es mesiogingival, o sea, va dirigido hacia mesial. ¿Por qué razón va dirigido hacia mesial? Pues lógicamente para generar un gancho o un hook de retención y que no se nos resbalen los elásticos o que no se nos resbale la ligadura de plata, con lo cual vamos a sujetar este tipo de diseño de lip bumper removible a tubos. Ahora, estas imágenes que ustedes ven aquí son tomadas del libro de Dentaurum. Dentaurum comercializa este lip bumper ya prefabricado, pero también nos da la idea de cómo podemos nosotros diseñarlo
y literalmente a nuestro gusto o personalizado según las necesidades del paciente. Veamos aquí cómo tiene efectivamente sus bandas con los tubos especiales para el insertor del lip bumper, pero quiero que vean cómo si aquí esta omega, pues bueno, está haciendo el tope para que esto ya no se siga avanzando hacia posterior, sino que ahí se quede anclado y pues bueno, el lip bumper pueda tener la certeza de que no se va, bueno, mejor dicho, el paciente tenga la certeza y nosotros tengamos la certeza de que el lip bumper no se va a encajar en la musculatura, en los tejidos blandos retromolares. Bien, ahora este lip bumper, pues bueno, puede tener diferentes alturas, puede estar pegado a los incisivos, puede estar pegado a la unión amelo-cementario, puede estar por debajo hasta el vestíbulo. Esto va a afectar directamente en el movimiento de distalización y de tipeo de este molar, y va a afectar también directamente si este molar se va a extruir o se va a intruir. Eso lo vamos a ver en diapositivas más adelante, pero en esta fotografía me parece muy interesante cómo hacen aquí el doblez de compensación con una angulación para llevarlo más al fondo del vestíbulo. Ahora, si esto va al fondo del vestíbulo, debemos de ser muy conscientes que el terminado y el pulido de las placas vestibulares o de las almohadillas vestibulares debe de ser exquisito, o sea, debe de ser sumamente cuidadoso y sumamente bien realizado, de tal forma que el paciente no sienta que lo corta o no sienta que lo lastima este aparato. Bien, ahora, bueno, como ya se los había mencionado, existen estos aparatos que se venden prefabricados. Ahora, si son prefabricados, ¿cuál sería el tope? Pues necesariamente tendríamos que hacerle un doblez de bayoneta, como lo están viendo aquí, en sentido ya sea vertical o en sentido horizontal, no importa. O sea, el punto es que tengamos bien medido lo que vamos a dejar de separación entre el lip bumper y las caras vestibulares de la arcada inferior, y cuánto vamos a tener también de salida del insertor por fuera del tubo. Ahora, si ustedes ven este lip bumper, bueno, son de dos marcas, unos de la marca Dentaurum y unos de la marca Borgata, si mal no recuerdo. Bueno, indiferente de la marca que sea, si ustedes lo compran, lo que tienen que buscar es que tenga su gancho de hook, que va a ir en sentido mesio-gingival, o tiene que ir al contrario, pues vaya, de donde se pueda sujetar aquí el elástico, pero o puede ir también con un hook soldado. Entonces eso es lo más importante. Ya la forma en que nosotros vamos a hacer el tope de este lip bumper puede ser con este doblez de bayoneta, o puede ser también con el ANSA, como se los mencioné más arriba. Vean ustedes cómo topa el ANSA. Entonces el ANSA es lo que está impidiendo que este lip bumper se vaya más hacia distal. Entonces son de las situaciones que debemos de tomar en cuenta. Este lip bumper, pues bueno, está exageradísimo de cuánto está saliendo el insertor. Sin embargo, pues bueno, es para fines ilustrativos, donde podemos ver que esto, cuando se impacte en la cara mesial del tubo, pues bueno, no va a estar afectando ni va a estar impactándose más hacia distal. Es lo más importante que debemos de tomar en cuenta. Bien, ahora vamos a continuar. Esta imagen es tomada de un libro de pediatría que realmente me parece muy interesante cómo abordan este concepto de la bompetera labial, donde están colocando el lip bumper, bien, pero aunado al lip bumper están colocando unos open coil. Son estos pequeños resortes. A toda acción una reacción. Están inhibiendo la reacción de mesialización de este open coil mediante este doblez de bayoneta. O sea, ya no va a avanzar este open coil. Bien, pero aunado a eso, están colocando un elástico donde están sujetando este lip bumper. Entonces va a tener una doble fuerza. La fuerza del orbicular inferior y la fuerza del open coil. Ahora, veamos aquí. Tiene su hook en sentido distogingival. O sea, este hook seguramente va a estar dirigido más hacia gingival, más dirigido hacia el centro de resistencia de este primer molar, el cual debemos de recordar se encuentra entre la furca. Ahora, ¿por qué sería importante atacar el centro de resistencia? Para que nuestro movimiento de distalización sea más en cuerpo y podamos nosotros controlar de una mejor forma el efecto indeseado de un tipeo de ese molar hacia distal. Esa es la razón por la cual se tiene que buscar siempre la mejor opción en biomecánica. Bien. Ahora, nosotros tenemos aquí otras formas de cómo podemos anclar el lip bumper
que va a tubos, siempre es con un elástico, ya sea hooks, y vean ustedes cómo son diferentes los hooks. Este es mesiogingival y este es distogingival, atacando siempre el centro de resistencia. Bien, ¿por qué tendríamos que atacar el centro de resistencia? Para tener una biomecánica más pura en nuestro movimiento. Esto obviamente, pues bueno, no está dentro de un hook, pero está dentro del insertor y está dentro de lo que es el omega. El omega o el lanza está haciendo, vaya, el anclaje para este elástico. Yo la verdad no confiaría mucho en esto porque se puede resbalar y va a ser un desastre en el paciente. Creo yo más en una situación de este tipo donde, bueno, el hook va sujeto a lo que es el insertor o la parte terminal del hip bumper. Bien, o en este tipo de situaciones donde, ya se los comenté, se hace un omega o se hace un doblez de bayoneta y pues bueno, se implementa entonces el anclaje mediante un elástico. Bien, ahora vamos a iniciar con lo que es la clasificación de la biomecánica. La biomecánica, recordemos, puede ser muy variable de acuerdo al diseño del hip bumper. Vamos a ver el hip bumper que va fijo a bandas y vamos a ver el hip bumper que va removible a tubos. La biomecánica cambia. Bueno, de forma pasiva, el hip bumper que es fijo a bandas nos va a servir como mantenedor de espacio de deriva y nos va también a servir como una forma de expansión dentoalveolar pasiva por la matriz funcional. Esto es tanto en el hip bumper que es fijo y en el hip bumper que es removible a tubos. Bien, pero sin embargo el hip bumper que es fijo a bandas va a podernos dar una biomecánica activa específicamente en el primer molar. Nos va a poder hacer una corrección de rotación, nos va a poder dar torque, nos va a poder dar tip, nos va a poder hacer una expansión, una inflexión, una distalización y una intrusión del primer molar. La distalización y la intrusión van muy de la mano con el nivel donde se coloca la bompetera o donde se colocan los escudos, porque estos pueden ser muy pegaditos a los incisivos, pueden ser a nivel de la línea melocementaria o puede ser hasta el fondo del vestíbulo. De esto va a depender la distalización y la intrusión de este primer molar. Y esto, pues bueno, o sea, solamente una mano entrenada o una mente llena de conocimiento, pues es como lo va a poder lograr. Si nosotros no tenemos conocimiento de lo que puede lograr un aparato de estos, pues bueno, seguramente vamos a tener efectos secundarios o efectos benéficos, pero no vamos a saber ni por qué se dieron ni cómo lo logramos. Ahora, el hip bumper que es removible a tubos. Bueno, en la biomecánica pasiva es exactamente igual que el que es soldado, bien, o el que es fijo. Pero en la biomecánica activa, pues bueno, nos va a poder corregir rotación, tip, expansión, inflexión, también distalización e intrusión. ¿Qué es lo que no nos puede corregir? No nos puede corregir torque. ¿Por qué no nos puede corregir torque? Porque recordemos, este lip bumper está forjado en una aleación de acero, preferentemente en calibre 0.040. Es redondo el alambre. Si es redondo, o sea, este tubo es redondo, no tiene torque, entonces no tiene ninguna prescripción. Simplemente cuando queramos darle torque, pues va a estar girando y no va a permitir esta biomecánica. Entonces es por esa la razón que en el hip bumper removible a tubos no funciona el torque. Bien, ahora, ventajas del uso de un lip bumper. Bueno, se puede utilizar conjuntamente con casi todos los dispositivos fijos. ¿Cuáles son los dispositivos fijos? Brackets, arcos linguales y arcos extraorales. ¿Cuánto debemos de dejar de separación entre la bompetera o todo lo que conforma el lip bumper y las caras vestibulares? Bueno, esto es de 2 milímetros hasta 4 milímetros de separación. 4 milímetros cuando nosotros estemos utilizando aparatología fija como lo pueden ser los brackets. Entonces es importantísimo. Bien, ahora nos va a permitir la expansión pasiva por matriz funcional. Ya explicamos esta situación. Se puede fabricar libre de acrílico. Este es el caso que es libre de acrílico. Supongamos que a lo mejor tenemos un pacientito que pueda ser alérgico o tenga una hipersensibilidad al acrílico o ya ha tenido algún antecedente de hipersensibilidad al polimetilmetacrilato, pues bueno, entonces no vamos a decirle, ¿sabes qué? Pues no hay solución. O sea, podemos hacer un diseño de forjado en donde esto funja como el escudo y realmente, pues bueno, nos va a funcionar de una forma espectacular. A mí me ha tocado colocar 2 o 3 de este tipo y pues bueno, funcionan perfectamente. Lo único es que sí, debo de ser muy honesto con ustedes, es más traumático para los tejidos blandos, bien, porque obviamente pues bueno, no tiene la placa que es a mayor cantidad de superficie, a mayor cantidad de superficie de contacto, mayor estabilidad. En este caso, estos pues son barras, literalmente se están encajando en la mucosa labial del labio inferior y pues bueno, es un poco agresivo para el paciente.
Bien, sin embargo, pues hay opciones. Puede servir como un aparato de anclaje, sí, porque recordemos que, bueno, si no se rebasa el umbral de movimiento ortodóncico ejercido por el labio inferior, pues bueno, nos puede servir como un mantenedor de espacios y por eso es también un aparato de anclaje. Ahora, si queremos mandarle más anclaje todavía a este aparato, pues bueno, podemos combinarlo con un arco lingual. De hecho, también yo tengo un video en mi canal de YouTube donde aparece el arco lingual y aparece ahí una combinación o un aparato que lleva un arco lingual y por la parte de afuera un lip bumper removible, por si lo gustan ver. Bien, ahora ayuda a instalar un correcto sellado labial. ¿Cuál es el problema con los pacientes que tienen un hábito de queilofagia? Bueno, el problema es que existe una variación en la tonicidad muscular de la musculatura perioral. El labio inferior se encuentra con una musculatura muy hipertónica, con una actividad muy hipertónica, y el labio superior se encuentra hipotónico, o sea, con baja actividad. O sea, aquí también aplica lo que es la matriz funcional. O sea, ¿qué pasaría con el labio inferior? Muchos de estos pacientes se les ve el labio superior corto, hipotónico, y el labio superior, pues bueno, no está haciendo el sellado, y cuando lo logra hacer, pues bueno, tienen una hipertonicidad también de la borla del mentón. Lo que tratamos de buscar aquí es que se vuelva a instaurar el sellado labial, es lo que se busca, principalmente también por la estética. Ahora, desventajas. El paciente no suele aceptar muy bien el aspecto facial que el dispositivo da colocado en boca. ¿Por qué razón? Porque literalmente hace una proquelia tremenda del labio y parecen, o sea, parece que entran ahí unos algodones que nosotros los odontólogos metemos muy comúnmente en el vestíbulo para poder separar precisamente el labio y poder tener pues mejor visión, ¿no? A lo mejor. Entonces así se van a ver todo el tiempo ellos, imagínense. O sea, no es muy agradable, pero debemos de negociar esta situación del aspecto facial, valorando lo que es el costo-beneficio. Bien, se depende del paciente. Bueno, en el que es removible de placa base, en este se depende 100% del paciente. Riesgo de perderlo si es removible también, siempre y cuando el diseño sea de placa removible, de placa base removible. Y bueno, la otra desventaja es que puede provocar lesiones en caso de que la banda se despegue o se rompa el elástico o la ligadura de plata. ¿Qué nos va a pasar? Bueno, el que es sujeto a tubos, lo que le va a suceder va a ser que el insertor se va a clavar en la mucosa retromolar. Bien. Ahora, recomendaciones terapéuticas. Bueno, el uso debe de ser de 6 a 18 meses para poder generar nuevos engramas del sistema muscular. Y otra situación, ya les comentaba, los ortodoncistas debemos también de indicar ejercicios de mioterapia al paciente con el objetivo de aumentar el tono muscular del labio superior y así fomentar el correcto sellado labial. Este tema de la mioterapia lo vamos a ver muy detalladamente en los pacientes que son o que tienen un hábito de respiración bucal o alguna alteración en la tonicidad de la musculatura, muy común en los pacientes que son respiradores bucales. Eso lo vamos a ver muy a detalle. Bien, ahora indicaciones. La principal indicación es la corrección del hábito de succión labial. Ahora, se puede utilizar en dentición decidua, mixta y permanente. Y el principal objetivo es corregir la hipertonía del labio inferior. O sea, ese es el objetivo del lip bumper. Bien, contraindicaciones. Bueno, pacientes poco colaboradores hay que negociar mucho con ellos y hay que hacerles conciencia del costo-beneficio del tratamiento. En pacientes que a lo mejor están teniendo este hábito, se está presentando a los 6 años, debemos de estar muy conscientes de los estadios de Nolla de los primeros molares inferiores, ¿ok? Esto es en una edad muy específica. Ahora, la mala higiene, debemos de instruir a nuestros pacientes que el lavado entre la placa acrílica y las caras vestibulares de los dientes anteriores e inferiores, bueno, se debe de lavar mediante presión con la ayuda de una jeringa y de una aguja. Y obviamente, o sea, el paciente debe tener su técnica de cepillado y debemos de asesorarlo y debemos de instruir al paciente para que no nos provoque literalmente inflamaciones que puedan ser inflamaciones descontroladas y que pudiesen cobrarnos la factura muy cara en la tabla vestibular de estos incisivos centrales inferiores. O sea, debemos de ser muy cuidadosos en este aspecto. Bien, ahora recomendaciones del forjado del lip bumper. Ya se las había mencionado algunas, pero bueno, debe ser forjado sí o sí en acero. Es la mejor aleación para hacer esto. Si es dentición temporal y va a ir sujeto
a coronas acero cromo o bandas anatómicas de segundos molares inferiores deciduos, está recomendado que se forjen calibre 0.036. Si va a ser en dentición mixta y o permanente, sí o sí calibre 0.040, no hay de otra. ¿Cuánto debe de tener de separación el lip bumper en relación con toda la arcada o con las caras vestibulares de toda la arcada inferior? De 2 a 4 milímetros. 4 milímetros cuando el paciente vaya a utilizar ortodoncia o brackets. Bien, ahora, la placa de polimetilmetacrilato o lo que son las almohadillas vestibulares, bueno, estas pueden ir de canino a canino o pueden ir de lateral a lateral, y si es necesario, podrían ir hasta de premolar a premolar. Bien, o sea, esto es de acuerdo a las necesidades del plan de tratamiento de nuestro paciente. Sin embargo, la literatura nos reporta que va de canino a canino o de lateral a lateral, hablando de las caras distales de estos grupos de órganos dentarios. Ahora, las anzas en sentido postero anterior, estas son las anzas. O sea, ¿dónde voy a colocar las anzas? Bueno, si es fijo, se recomienda que si es fijo se coloquen entre premolares. Me van a decir, bueno, es que aquí no está entre premolares, aquí está en el segundo premolar. Yo, por la experiencia que tengo en un lip bumper fijo, recomiendo que se haga en el primer premolar. ¿Por qué razón? Recordemos que cuando nosotros aplicamos la soldadura y lo utilizamos como medio de unión entre el aparato y la banda, bueno, al final esto es sometido a calor. Por muy bien que lo protejamos, esto es sometido a calor y esto podría debilitar este punto, lo cual se podría haber traducido en una fractura y en un fracaso del tratamiento del aparato. Por eso es que entre más alejada esté el anza del punto de soldadura es mejor. ¿Por qué? Porque en el momento en que tengamos que activar esta anza para hacer algún ajuste en sentido sagital o vertical, pues bueno, no vamos a estar fastidiando lo que ya pudimos haber fastidiado con antelación por el proceso de soldado. Esa es mi recomendación. Eso es lo que yo les recomiendo de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en mis casos clínicos. Ahora, si es removible el anza, o sea, este pequeño detallito, si es removible, puede ir entre premolares, o sea, entre primero y segundo, o si el anza va a ser, vaya, el tope del lip bumper en sentido antero-posterior, pues bueno, va pegado a la cara, a la parte mesial del tubo donde va a ir el insertor. O sea, ahí no hay de otra, ¿vale? Ahora, el hook, como ya se los dije, debe de ser mesiogingival y puede evitar el tipeo del primer molar, siempre y cuando la banda también tenga su hook distogingival, atacando más el centro de resistencia de este primer molar. Ahora, existen diseños de lip bumper que llevan anza y aparte llevan hélix. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para darle mayor control en sentido vertical. Recordemos que les dije que la bompetera puede estar a nivel de los bordes incisales, a nivel de la unión amelocementaria o hasta el fondo del vestíbulo. Este tipo de hélix nos los va a facilitar. Bien, ahora, ¿por qué nos interesa? Bueno, Griffin en el año 2011, y este dato lo saco del libro de 1001 Tips, bueno, en el año 2011 Griffin reporta que algunas maloclusiones podrían necesitar configuraciones diferentes en el diseño del lip bumper. ¿Por qué? Porque podemos favorecer o podemos empeorar el crecimiento y la maloclusión del paciente. ¿Qué nos quiere decir en palabras más sencillas? Lo voy a mostrar en 3 diapositivas. La primera, bueno, si el lip bumper o la bompetera se encuentra a nivel de los bordes incisales de los incisivos centrales superiores, y separado los 2 milímetros, ¿qué nos va a provocar en el primer molar? Nos va a provocar una extrusión. O sea, este primer molar, a pesar de que se va a salir, se va a tipear, todavía se va a extruir. Esto no es muy conveniente en pacientes que, pues bueno, ya tengan aumentada la dimensión vertical o tengan una mordida abierta. Se va a empeorar la situación. Ahora, en el nivel 2, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener también extrusión y distalización del primer molar, pero se va a poder corregir o se va a poder tener un mayor control en el tipeo. Ya no se va a tipear hacia distal. Sin embargo, si va a haber una extrusión, también hay que tomarlo en cuenta de acuerdo al biotipo facial de nuestro paciente. Bien, ahora el tipo 3
Bueno, el tipo 3 va hasta el vestíbulo. ¿Y para qué pacientes está diseñado el tipo 3? Bueno, para pacientes que tienen un crecimiento hiperdivergente o que son crecedores horario o que son dólico-faciales o simplemente que tienen ya aumentada la dimensión vertical. Entonces, ¿qué queremos? Pues ya no queremos aumentar más esa dimensión. ¿En qué otros pacientes está indicado? En pacientes que tienen mordida abierta anterior. Es el menos frecuente porque lógicamente, pues bueno, estas investigaciones, pues a pesar de que ya llevan sus años, muchos tenemos el mal del dentista, también los ortodoncistas, no queremos estudiar o a veces no nos documentamos lo suficiente. Bien, ¿qué nos va a provocar el nivel 3, o sea, hasta el vestíbulo? Nos va a controlar, nos va a provocar una intrusión del primer molar, nos va a dar un control en las fuerzas de extrusión de este primer molar, pero sobre todo nos va a evitar el tipeo hacia distal de la corona del primer molar. Ahora, si a esto lo aumentamos la técnica del open coil, pues bueno, a lo mejor conseguimos una distalización en cuerpo más controlada que si lo hiciéramos con cualquiera de los otros 3 niveles. Bien, esto es lo importante de conocer todas las variantes que existen dentro de la aparatología o del aparato que vamos a colocar. Ahora, ya había yo mencionado la aparatología miofuncional. Yo solamente estoy colocando este aparato porque es representativo el E-bumper aquí en la zona de abajo, pero puede ser aplicable o puede ser adaptable a cualquier aparato miofuncional. Y esto es aparatología para corregir o para redireccionar crecimiento de mandíbula. Pueden ser cualquiera, ya se los repetí, este es un activador elástico de CLAM. Pero la pantalla vestibular, ¿para qué nos sirve? Bueno, este aro nos sirve para que el paciente sujete aquí un cordón o un elástico o ponga su dedo y entonces nos esté haciendo una tracción hacia afuera. Vean aquí cómo tiene este pequeño reservorio. Aquí entran por dentro, aquí entran los incisivos centrales inferiores. Al estar traccionándolos, pues bueno, también nos genera una protrusión y una proinclinación de estos órganos dentarios y por lo consiguiente seguramente la resolución de un apiñamiento ligero. Bien, este es el ejercicio de cómo se debe de sujetar una pantalla vestibular. ¿Cuál es su función? Pues bueno, estimular y regular nuevamente los engramas musculares de la musculatura perioral y en algunas ocasiones de la musculatura bucinadora, principalmente los pacientes que son respiradores bucales o los pacientes que están teniendo una situación de queilofagia. Bien, ahora pantallas vestibulares, hay cantidad de pantallas vestibulares en el mercado de todos tipos, o sea, para respiradores bucales, para hábitos de lengua, para queilofagia, o sea, para un montón de para un montón de patologías de hábitos. Y pues bueno, en el centro pongo el diseño que es de un ocluso gate. En este caso este no es un ocluso gate, pero es un trainer. Sin embargo, también son muy funcionales para poder restablecer la función correcta del pasillo de Thomas y nos ayuda también como un posicionador o un posicionador de mandíbula, y también nos sirve como una guía propioceptiva de la erupción. O sea, este es un aparato, es una maravilla. Pero el que es ocluso gate, tengo poca experiencia con los trainers. La verdad, la experiencia que tengo con este tipo de aparatos que son de trainer es que son muy débiles y el paciente los acaba fastidiando, los acaba destrozando. El ocluso gate y el nat gate son de mucho mejor calidad. No recibo ni un solo peso por hacerle publicidad a esta marca, pero sin embargo, bueno, lo tengo que decir, son comercializados al menos aquí en México por la distribuidora de Rocky Mountain Orthodontic. Y este de Trainer creo que lo comercializa, no recuerdo quién lo comercializa. Akin Page, lo comercializa Akin Page, pero bueno, es irrelevante. Lo importante es que de la experiencia, si les puede servir mi experiencia en algo, pues bueno, el mejor de los alineadores de este tipo que son aparatos miotónicos, pues bueno, es el ocluso gate. Bien, ahora el tratamiento de recordatorio ya lo platicamos, pacientes que ya terminaron el tratamiento, pacientes que bueno, tienen que recordar de forma consciente que podrían recaer, su recordatorio, sus 2 botones bondeados o sus 2 botones cementados en la cara palatina de los incisivos centrales. Así cuando el paciente tenga la necesidad de hacer la queilofagia, pues bueno, lo va a recordar, no debo de hacerlo, no debo de hacerlo. Bien, el equipo multidisciplinario, todos los pacientes que tienen algún hábito y exista ya una alteración en la función muscular miofacial o en específico de la musculatura del pasillo de Thomas, pues bueno, tienen que ver al logópeda, al foniatra, al psicólogo y al rehabilitador físico para que el tratamiento vaya
o mejore de forma potencial, o sea, con una potencialización del tratamiento, incluyendo la aparatología que como ortodoncistas podemos aplicar. Bien, ahora espero que haya sido de su agrado, espero que les haya resuelto algunas dudas, y si no, pues bueno, me pueden escribir y yo con mucho gusto las resuelvo. Estoy para servirles. Que tengan un excelente día. Hasta luego.